¿Qué tal, gente? Damas y caballeros, chicos y chicas, pues sean todos bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos una vez más. Pues estamos aquí en Solo y está cayendo un leve aguacero, pero eso no nos impide grabar y llevarles a ustedes esta experiencia del día de hoy. Aquí estamos en compañía, en colaboración del mismísimo Chuan Hollywood en la casa. Así que vamos a darle, vamos por aquí de plano general a todo lo que es los stands de artesanías. Vamos a conversar con la gente, cuál es la impresión y todo lo demás. Mata bliten a ver Chuan Hollywood. Mata bliten blow, mata bliten come, mata bliten charayara, mata bliten cuata. Bueno, vamos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Macoñón a ver, Yeri. Con ver Merita Sorio, ha sido muy enriquecedora, ya que hemos resaltado aún más nuestra cultura, se ha innovado más porque se ha presentado pasarela y esto es una muestra de innovación para demostrar nuestra autonomía. Okay, exactamente. Entonces, usted es representante del grupo cultural José Mónico Cruz. ¿De cuándo será el evento de Mary Bonore? El 17 de octubre de este año. En la ciudad capital. Okay, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y por aquí seguimos. Aquí están las meritres noires muy bonitas, muy hermosas. Y los brares bocome por aquí. Así que saludos, hermano. Eso. Por ahí viene bajando el concurso brares bocome. Yo lo estoy organizando. Así que nos vamos por aquí. Esta bolsa, ¿cuál es el material de eso? ¿Con qué lo hacen? ¿O de qué lo hacen? Estos son unas pistas. Pita. Coño, a ver. Kiga. 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 Ne kiga. Maraba blite king over maraba blite over. Por eso no hay problema. Ne kiga ne tiga gade coman a mejor. Tiga gade me da tiangue. Tianda me da ni entonces ya cuando tianda juega me da. Entonces ya por todo esto porque ya estamos entonces cuando mira me da comprando tare pues entonces ya garden me da ya no te mrugani pone ne au jugata dreuti ne jugata subruti lopai mrugani tone men core mada me sta botan me core ne core core que muchísimas gracias. A mí me gusta que hablen en overes. Así, excelente. Aquí tenemos otras artesanías, Chuan Hollywood. Aquí está la batea. No sé si te batea un plato. Aquí viene la sopa y aquí viene el arroz. Aquí están las tulas. Chuan Hollywood. Algo interesante de esto, y con permiso. Mira, esto es una muestra. Antes era más grande, ¿verdad? Pero en eso se guardaba agua, chicha y todo lo que era bebida. En español lo llamamos como tula. Bueno, aquí hay uno, mira. Estos son las tulas, esas son las tulas. Eso usaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, para guardar agua, para buscar agua en la quebrada, en el pozo. Era eso, la tula. No había el galón de plástico que vemos ahora. Eran eso, y eran gigantes, algunos grandísimos. Estas son una muestra, así que así es, amigos, pues aquí seguimos visitando los stands, visitando, esto se llama stand, Chuan Hollywood. Stand. Pues estamos por aquí, llegamos en este lugar. Wow, aquí está lo que yo estaba buscando. Matuaño, cuña. Ako mato nede mrisen nede. Ye queen. Ngebe dio dini da nede. Ne konyong overe. Ne kon. Kiga. Akwa ne abo bohene, ne abo hene, ne jugata drevi. Ne jugata ni mimenti. Ni mimenti. Ni mimenti jugata. Nevdi abo dreno enda mata dianda core. Mi gata ne corere, ne vedi mata chissà guidare. Chissà guidare mata. Antes che chissà guidare Diana che te dia o che bugadre. Tu bruti ni mem. Dianda tone men corea. Uñagari. Ko wata madane, material madane. Nyao coño. Ne grung wata. Grung wadari. Ne grung. Grung. Ne abo kwafada kore kitada so krati nyote ko. Biti mada ton men ne kore da dianga da kriya mada. Mede rota mada mede jugata ara to tuine dene. Aqua ne abo boha kore aqua ñagare ne naturale ne natural lado pero ne juganena. Aqua ne abo kiga ne abo krun. Ne krun ne kiga. Se
Kadri said that da krungwada nere. A krungwada tane men bari krigre chuan choliu. Tane kiga au tane men nekurere. Bari kiaya. Ne abo kiga. Ne kiga. Hugani sibruro, hugani tai, hugani kare. Padrino, mis amigos, algo interesante que tiene la señora aquí y es, vamos a recalcarlo. La Shakira que ustedes ven ahora, Chuan Chollywood, no, eso es reciente. Antes, las señoras, las mujeres usaban esta clase, y permiso por tocarla, para tocarlo, esta clase de collar. Así es mi hermano, ¿verdad? Sí. Esto era, yo recuerdo a mi mamá en una foto de su cédula por allá, no sé cuántos años, era esta foto, con adorno de moneda. Wow, la verdad, esto es el atuendo original, tradicional. Ya lo que es la Shakira se ha ido modificando ahora. Ya, tú puedes verlo hasta en otras culturas, no específicamente tiene que ser del pueblo Nove, sino que eso representa. ¿Y de dónde sacan todo? O sea, ¿tiene algún significado esas monedas? No, eso es adorno nada más. Esas son monedas antiguas. Monedas antiguas. Wow, la verdad es que yo estoy sorprendido. Esto es la riqueza cultural que vengo yo persiguiendo aquí en Soloy, Chuan Chollywood. Así mismo, la verdad, así mismo. Señora. Y por aquí tenemos más. Aquí están las totumas. Sio. Niabo kodianda ñon a ver yeri toni. Ton a ver niabo. Olome ni dan a ver. Olome. ¿Dónde? Tateri o madegua. Madegua. Kidada teri a ngadan menkore. Abogo toro miagro, hegi miagro. Ne abogo kodianda ñori. Madegua. Nere abo sobro da sede. Ne abogo dianda medende. Ñan grabare. pero ya nerate. No gata me que ayer corre. Ahora ya café ya ahora venir a ne que gani chui dice 10 minutos dire. Ñagare. Nerate. Wow, mis amigos, la verdad estoy impresionado. Vamos a traducírselo un poco al español, porque aquí la señora está hablando en over y eso es lo que me gusta. Mira, esto, yo pensé que esto eran como botones que se compran así en los almacenes. No, esos se buscan en el río, pero ya eso debe ser personas muy especiales que encuentren eso. Ya casi no hay o no hay prácticamente. Lo que les decía a ustedes, esta clase de collar era lo que usaban las meritres, y ella todavía lo usa, la verdad estamos muy orgullosos de eso. Aquí están las pulseras, las totumas, la totuma de Sio en Overe, para los que no saben, y el sombrero, sobro en Overe, así se le dice sobro, ¿verdad? Así que, la verdad, y la maraca se llama ton en Overe. Aquí están los modelos de la bolsa, este es un modelo bastante innovador, aquí tenemos los otros. Este es pita, ¿verdad, Chuan Chollywood? Ajá, pita. Esto es pita. Esto es pita y se pinta con hojas o eso, ¿verdad? Hojas de diferentes colores. Estos son otros modelos. Bien. Así mismo. Pero aquí hay otro que es crunguata. Crunguata. Así que la diferencia entre las bolsas, el crunguata queda así como más rústico, un poquito más grueso el hilo, y el kiga o la pita es un poco más pequeño, con más estética, más fino. Así que wow, aparte de eso, muy bonito el stand, me ha gustado muchísimo. Seguimos. Bien, y seguimos por aquí, señoras y señores, visitando los diferentes stands. La verdad es que wow, está lloviendo, pero Chuan Chollywood, como buen Nove, seguimos. Aquí, ¿qué hay por aquí? Para ver qué nos podemos llevar por aquí. Aquí tengo dos bollos. Este es el bollo de maíz agrio y este es el bollo es bollo dulce. Maíz nuevo, pero es maíz nuevo. Así que vamos a ver esto en hoja de bijao, ¿verdad? No, a ver, krigo nieta en a ver. Así que vamos a ver. Vamos a probar lo que es el bollo. Está bueno, Juan. Ajá. Buenísimo. Entonces, vamos. Damas y caballeros, aquí estamos en esta sección de lo que es probando la comida aquí la comida Nove.
Así que estamos por aquí, señoras y señores. Vamos a probar lo que es la comida. Aquí hicieron unas tremenda sopa. Damas y caballeros, pues justo lo que estamos buscando. Bien, acabo de comprar un almuercito aquí para probar, porque voy a comer poquito en cada stand, porque son bastantes stands y después como demasiado y no puedo terminar allá. Aquí me dieron un arroz con sopa de pollo. No sé, yo creo que es pollo de patio. Bien. Pero vamos a comerlo con esta cuchara tradicional, la cuchara de Sio. ¿Cómo come el Nove? Así que, señora, vamos a probar para ver qué tal. Chuan, ¿a ti te dieron macho? No, es que yo soy el Chuan, Tisita Así que, puede... vamos a probar. Oh. La verdad está buenísimo esta comida, señoras y señores. Plato tradicional. Y esta cuchara. Apuesto que muchos de ustedes ni tienen idea de cómo se comía la Chuan. Ahora sí. Aquí estamos. ¿No? La sopa a otro nivel. Wow. El arroz a otro nivel. La verdad es que esto está buenísimo. Así no te queda nada. O sea, tú agarras la cantidad que quieras y te la metes a la boca y te la comes. Así de sencillo. Vean, y pues nada, ¿no? Aquí están la gente también viendo cómo estamos comiendo. E incluso el arte de comer es un arte. La verdad que, ¿qué te puedo decir? En la comarca tenemos talento para cocinar, tenemos hasta talento para comer, yo tengo el talento de comer. Está buenísimo. Seguimos disfrutando del ambiente, la comida a otro nivel. Así que vamos y seguimos disfrutando de esto. Bien, damas y caballeros, chicos y chicas, pues de esta manera es lo que estaba pasando, lo que hemos vivido aquí en Soloy, lo que significa cultura. Y es importante que se dé conciencia sobre lo que son diferentes temas en el ámbito cultural, en el ámbito social, y educar a la gente respecto a todo lo que se está viviendo en nuestra sociedad. Así que, señoras y señores, la verdad que muy llamativo todo esto. Me gustó muchísimo, así que nos vemos en un próximo video, si todo poderoso lo permite. Chau.